este es el texto. También voy a abrir el resumen que yo hice de este texto, que ustedes también lo tienen en el disco, en la parte de textos del docente para la asignatura, resúmenes y fichas sobre Foucault. Aquí está. Entonces tenemos estos dos textos que van a orientar nuestra interpretación de las ideas de Foucault sobre la razón política. Eso es lo que dice, ¿no? Hacia una crítica de la razón política. Bueno, ¿quiénes han leído? ¿Quiénes quieren opinar? ¿Qué les ha parecido el texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué críticas tendrían a la posición de Foucault? ¿Qué significa omnes? ¿Qué significa singulatim? ¿Quiénes quieren participar dando alguna opinión sobre este texto que ha sido publicado el año 81, ¿no? 1981, en Utah, por primera vez, y después, bueno, hubo varias traducciones en el libro La vida de los hombres infames, que es este que está abierto aquí, el capítulo respectivo, el capítulo 13, se publicó en 1990. Bueno, ¿cuál es la opinión? ¿Quién quiere decir algo? Ya tenían que leer esto hace un mes, ¿no es cierto? Bueno, yo pienso que... Un poquito más alto, por favor. Yo pienso que lo que me ha gustado de la lectura es que no se pone ni a favor ni en contra del pastorado, ¿no? Más bien te dice que tienes que encontrar una razón a la evolución de esa jerarquía, ¿no? Del pastorado al Estado. Y no se trata de ponerse en contra o a favor de ellos, sino más bien hallar una razón, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es el pastorado? La idea de que, digamos, el pueblo tiene que estar guiado por una persona X considerada superior, digamos, para guiarlos y conducirlos de manera que estén bien, digamos, no solo, sino también en todo sentido, digamos, guiarlos incluso en cuanto a conducta, ¿no? Pensamiento. Es muy interesante que te diga, digamos, en el caso de la religión, que ve como que abres tu pensamiento a la verdad divina, digamos, ¿no? Muy bien, gracias, Karina. Ha habido dos opiniones de Gesiel, perdón, y de Karina. ¿Alguien más? Sí, ¿qué dices, Luis? Bueno, en un momento, sí, retoma esto del pastor, ¿no? Y dice que el gobierno realmente no puede ser una función del pastor porque no puede dividir, tiene que subdividir sus funciones. Pero realmente hay, no sé si gobiernos, pero hay posiciones políticas que quieren hacerse ver como el pastor, ¿no? El que va a estar en todos los gobiernos caudilistas, por ejemplo. No los populistas que dicen, van a hacer campaña, ¿no? A los pueblitos, a los lugares más deprimidos, y les dicen, vamos a solucionar las cosas, vamos a trabajar. Entonces quieren hacerse ver pues, como el pastor que lo puede hacer todo. Pero realmente existe una subdivisión de tareas y hay cosas que el gobierno no se encarga realmente, ¿no? Entonces existen otro tipo de instancias
instancias que se van a encargar de eso. Pero sí hay gobiernos que quieren hacerse ver de esa manera, ¿no? Construyendo, no sé, cosas que le corresponden a una alcaldía, por ejemplo, ¿no? Pero es el gobierno que quiere tener esa posición. Muy bien. Sí, ¿qué dices, Adrián? Yo tengo acuerdo con lo que dijo el compañero, en tanto que hay una visión caudillista, pues, cuando hablamos de pastorado también, y eso sí es muy propio de los gobiernos populistas. Pero bueno, también lo ha sido con los gobiernos socialistas, cuando tenemos figuras de suma autoridad y hasta veneración religiosa, como hoy en día está pasando con el Che Guevara, como antes ha pasado con Stalin, el mismo Fidel Castro, que ha sido todo un epónimo de la revolución socialista y todo un caudillo, o sea, más caudillo que él o que Stalin, así. Pues solo tendríamos a Chávez y los gobiernos, como dije, populistas, por ejemplo, a Evo Morales, etcétera, que están haciendo, según mi manera de ver, una gestión pastoril o pastoral. Pastoral. Una gestión pastoral, justamente a la Foucault, digamos. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene por si acaso un marcador? Yo me olvidé mi estuche, por eso no de la llave. Yo tengo. Ah, qué bien, gracias. ¿De qué color? Cualquier color, si tienes dos colores mejor. Muchas gracias. El pastor tiene una relación, por decir así, individual con las ovejas. Entonces, las ovejas son los gobernados y el pastor es el gobernante. Esto es lo que podríamos llamar la individualización. En cambio, obviamente esto también corresponde al pastorado. En cambio, el Estado tiene una relación impersonal con la multitud. Los gobernados no son fulano de tal, mengano, que son vistos por el pastor como personas a las que debe cuidar, sino los gobernados es la multitud. Y esta la podemos llamar, es la totalización. El texto de Foucault se llama Omnes et Singulatium, hacia una crítica de la razón política. Y evidentemente se encuentran estas dos formas de ejercicio del poder político. Acá el poder ya no está difuminado, ¿no? Como en otras obras de Foucault. Cuando habla del poder, puede hablar del poder en la prisión, en un hospital psiquiátrico, en una fábrica, como hemos visto. Hay ejercicios de poder, y especialmente en las instituciones de secuestro, como hemos visto también. Acá está hablando del poder político, y el poder político supone particularmente dos actores y una relación. Los actores son los gobernantes y los gobernados, y la relación
es la relación entre ambos, es decir, es el vínculo entre ambos. ¿Cómo se da esta relación? Puede darse en cuanto, diríamos, siguiendo a Weber, Max Weber, tipo ideal, como un tipo ideal de individualización y otro tipo ideal como totalización. Es decir, la razón política, la manera como se establece la relación entre gobernantes y gobernados, puede ser individualizando a los gobernados o tratándolos de manera estadística, numérica, como población, como multitud. Y esa es la razón de Estado. Entonces, lo que aquí vamos a tener es el pastorado, este es el modelo, por decir así, del pastorado, y este es el modelo de la razón de Estado. Y estos son modelos de lo que él llama la razón política. Ahora, que sean modelos quiere decir que son construcciones teóricas y que en la realidad posiblemente no existan de una manera plena y pura. Es decir, esto es solo pastorado o esto es solo razón de Estado. Sin embargo, en la realidad se ha de encontrar también modelos de gobierno, de relación entre gobernantes y gobernados, que sean eminentemente de pastorado o eminentemente de razón de Estado. Bien, en el resumen que he hecho, bueno, aquí hay el abstract que pueden leerlo, esto está en el disco. Hay, por ejemplo, este cuadro que está aquí, entre el poder político, que es la razón de Estado, lo que está aquí, y el pastoral, o el poder pastoral. Comencemos con el pastorado. Ya han señalado algunas características importantes, ¿no? Por ejemplo, la relación con la religión. ¿La religión ha estado relacionada con la política? Sí, en muchos casos. En la historia de la humanidad hay una gran cantidad de ejemplos que muestran que estos dos ámbitos culturales, sociales, se relacionan y a veces se imbrican, ¿no? Es decir, están unidos, están muy unidos. Piensen, por ejemplo, en distintos tipos de gobiernos teocráticos, ¿no? ¿Cuáles son los gobiernos teocráticos? Por ejemplo, ¿Los Emiratos Árabes? Sí, pero eso no es tan fuerte, ¿no? Hay otros ejemplos mucho más evidentes. Por ejemplo, el imperio egipcio. El que gobernaba era un descendiente de Dios. Era en realidad un hijo de los dioses, nieto de otros dioses, estaba en el linaje de los dioses, era un Dios entre nosotros, un Dios que nos gobierna. Ese era el faraón egipcio. Los pueblos mesoamericanos también. También, muy bien, ¿no? Los aztecas también. Y los sacrificios humanos era para preservar ese orden. Y aquí también, en lo que es nuestro país, los incas era un gobierno teocrático. El inca era descendiente del sol. La Coya, su mujer, descendiente de la luna. Y había dos linajes que eran del sol y de la luna y que incluían varios planetas y que llegaban a los incas, a los que gobernaban. Entonces, la religión ha estado muchas veces imbricada con la política y ha servido para justificarla y ha servido para que el pueblo o los sometidos o los gobernados
vean a sus gobernantes como por lo menos semidioses. Al Inca no se podía ni ver directamente, pasaba llevado en andas y el pueblo no podía ni verle, tenía que plantar la cara al suelo. Y lo mismo en la China, en la India, en Egipto. La historia muestra que los gobiernos que se han desarrollado, especialmente como grandes imperios, han sido gobiernos teocráticos. Es decir, que el que nos gobierna es hijo, nieto, descendiente, lo que sea, de algún dios, de alguna deidad divina, y por lo tanto, él también es divino. No es como nosotros, simples vasallos, simples mortales, simples gobernados. Es decir, la justificación de la legitimidad del gobierno en muchos casos se ha basado en esta argucia teocrática, de inventarse que quienes gobiernan son descendientes del sol. Y claro, hay una gran cantidad de mitos en torno a eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, los incas, Manco Cápac y Maorio buscando dónde se enterraba la vara de oro para fundar la capital del imperio de los incas, etc. Todo eso, entonces, fabulación ideológica para justificar que los gobernantes, al parecer, tendrían ascendentes divinos. Y claro, atentar contra semejante orden del mundo es pues gravísimo, porque es no solo atentar contra el que nos gobierna, sino atentar contra el creador o el ordenador o el Dios o el que nos da vida o el sol o lo que sea. Es decir, una entidad, una deidad divina. Bien, entonces está claro que la religión ha servido como saber triunfante para justificar órdenes políticos específicos. Inclusive en la Edad Media, ¿no? Porque he hablado de los chinos, los hindúes, los egipcios, los romanos también, fíjense, no escapaban a este orden teocrático. En definitiva, el emperador era descendiente de los dioses, de linajes de nobles, emparentados en definitiva con los dioses. En la Edad Media también hubo esto, aunque ya no como descendientes, nietos, etcétera, de los dioses. Aquí los incas era muy claro, ¿no? Estaba la dinastía de los incas, las diferentes asociaciones y por lo tanto también la ascendencia, es decir, eran divinos. Los que nos gobiernan son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, o lo que sea, del sol, de la luna, de Manco Cápac, etc. Y al final del gran dios abstracto que era Huiracocha. Pero bueno, esas son particularidades de los regímenes políticos y lo que se llama normalmente la teocracia, es decir, esta vinculación sanguínea entre los gobernantes y los dioses. En la Edad Media se diluyó esto, pero se mantuvo la idea de que quienes gobiernan estaban vinculados a las divinidades. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. O sea, Dios había establecido esta dinastía para que nos gobierne. Y claro, como dinastía, como una monarquía o como una aristocracia, era una cantidad de gente superior al resto. Y por lo tanto también llamada a esas personas a gobernar. Entonces, la cultura política que se generaba en torno a esto era de absoluta validación del estado de cosas, es decir, de las relaciones políticas. No puedo yo atentar porque estaría atentando contra Dios. Hemos visto eso en el suplicio de Damián, ¿no? Que
estudia Foucault, ¿por qué es tan grave que un pobre hijo de vecino muy pobre cometa un parricidio? Porque ese es como un gran crimen metafóricamente hablando. No es un gran crimen en sí, pero si analizamos lo que representa, es como atentar contra el Padre, que también es el Rey y también es Dios. Entonces Dios es nuestro Padre, Dios nos gobierna a través de Él, a través de nuestro Rey. Y si yo mato a mi Padre, estoy atentando contra ese orden de cosas, contra los que nos gobiernan y en definitiva contra los dioses. Entonces queda claro que, incluida la Edad Media, el gran mérito de la Revolución Francesa es justamente ese, ¿no? El haber decapitado toda esa cultura política, la cultura política de la presunción de la desigualdad por sangre. Es decir, hay nobleza predestinada a gobernar. Y nosotros, pobres vasallos, nuestros vástagos y nuestros tataranietos, estamos destinados a obedecer, ser vasallos de ese orden. Y cuidado que a alguien se le ocurra atentar, ni siquiera simbólicamente, por ejemplo, matando a su padre. Entonces, la Edad Media también tiene ese contenido teocrático, aunque no tan evidente como en las culturas antiguas, donde efectivamente el que estaba gobernando era un bisnieto del sol y no había pues bien ni de mirarlo, o era el faraón descendiente de Ra, que era el sol también entre los egipcios, y así sucesivamente. Entonces la religión ha servido como justificación ideológica del orden político, generalmente totalitario, de regímenes que han creado este saber triunfante para validarse ellos mismos. Y en torno a este saber hay infinidad de mitos, leyendas acerca de las aristocracias o las dinastías, ¿no? Y hay arquetipos también, como es el creador o el héroe civilizador, etc. ¿Sí quieres? En el caso de Hitler, ¿sería una autocracia o una teocracia? Bueno, Hitler no se reclamaba a sí mismo como descendiente de los dioses reconocidos en el contexto alemán, ¿no? Había una pulsión de establecer su raza como la raza superior, pero esa raza como la superior y que estaría destinada a gobernar el mundo y establecer el cuarto reino, el tercer Reich y después el reino que se vendría como la capital germánica, suponía una aristocracia superior, es decir, no era tanto su vínculo con los dioses como el concepto de raza, como concepto que incluía diferencias, diríamos, ónticas, es decir, el ser de la raza negra es ser inferior, la esencia de la raza aria es ser superior, y así sucesivamente, ¿no? Entonces no era una vinculación con dioses reconocidos, porque en teoría Hitler era cristiano, ¿no? En teoría aparecía así. Ahora, en secreto se sabe que tenía otro tipo de prácticas, ¿no? Posiblemente Luis está trabajando eso, ¿no? Y esas prácticas eran prácticas esotéricas, algunos dicen satánicas, etcétera, y que suponía otro tipo de ideología, ya no solo una ideología racista, sino una ideología esotérica, mística, que supondría una superioridad más allá de lo que se podía proclamar. ¿Qué se podía proclamar? Bueno, nosotros los arios somos superiores por todos estos datos, ¿no? Por ejemplo, somos mejores deportistas. Por eso me dolió tanto que un negro ganara las Olimpiadas, ¿no? Claro, eso lo saben ustedes, ¿no?
Es decir, que un negro les ganara a todos sus arios fue pues un gran insulto. Uno le dio la medalla, se salió del estadio. Es decir, ellos los mejores, los más inteligentes, los más fuertes, los más rápidos, los mejores deportistas, los mejores músicos de la historia, los mejores filósofos, los mejores en todo, también en la guerra, también en la industria, también en el uso de las armas, somos los mejores. Y todo el mundo es inferior a nosotros. Llega el negro y le gana la carrera. Aparece Stalin y con sus hordas le gana el Frente Oriental. Claro, Stalin y sus armas eran inferiores. Digo inferiores en términos militares, ¿no? Pero era una masa enorme. El país que más muertos ha tenido en la Segunda Guerra Mundial ha sido la Unión Soviética. Alrededor de 40 millones de muertos soviéticos, más que todos. Y claro, la masa también cuenta, aunque sea masa ignorante, aunque sea masa de campesinos que agarraban un fusil y aprendían a disparar, como sea, que no tenían las armas alemanas, que no eran los educados alemanes, que no eran los cultivados en la música alemanes, eran sin duda la gran masa que les ganaron. Y soportaron los sitios a distintas ciudades. Bueno, entonces no había declaradamente un discurso teocrático para establecer la superioridad aria frente al resto del mundo. Era más el conjunto de aspectos culturales, y claro, también la belleza aria, ¿no? Que era la belleza griega, de proporciones perfectas. O sea, en todo eran lo mejor, según este discurso, y por eso merecían gobernar el mundo, ¿no? Someter a todos los inferiores que pululaban en los distintos continentes. Y bueno, también reconocer que en Asia estaban los japoneses, que también eran superiores, habían mostrado su superioridad frente a los chinos. Y en Italia, bueno, en realidad Mussolini era como su maestro, ¿no? El maestro de Hitler, que me inspiró tantos contenidos ideológicos. Bueno, de todas formas, no se puede hablar de que haya un discurso teocrático en el nazismo, ¿no? Eso sería errado, al menos en términos de divulgación, de presentación del nacionalsocialismo como ideología política. En términos de el discurso secreto, lo que supuestamente hacía la SS, sus prácticas rituales satánicas, etc., eso ya es otra cosa. Pero eso no se difundía, ¿no? Es decir, no se proclamaba. Los discursos de Hitler eran en función de la superioridad racial, no porque él sea un descendiente no sé de qué dios, de Odín o de algún un dios nórdico, ¿no? No era así. Bueno, entonces está clara la relación entre religión y política. En la Edad Media era más débil, ¿no? Es decir, Dios ha querido que nosotros, nuestra dinastía, nuestra aristocracia, y no aquella otra, gobernemos este país, por ejemplo. ¿Perdón? Era más que todo a favor del Papa, ¿no? Sí, bueno, también hubo la ruptura con el Papa, ¿no? Bueno, en Inglaterra, la reforma, etc. Y claro, había, toda la Edad Media está marcada por la hegemonía del cristianismo, ¿no? Desde el Concilio de Trento, la legalización del cristianismo, y lo que al principio fue una iglesia subterránea, la iglesia perseguida, la iglesia de las catacumbas, los primeros siglos, especialmente en los gobiernos, el peor gobierno contra los cristianos fue el de Nerón, ¿no? Que incendió Roma y les culpó a los cristianos y los torturó, los asesinó por miles. Pero bueno, de esa iglesia contestataria, revoltosa, secreta, de las catacumbas, finalmente en el siglo IV se establece la legalidad del cristianismo con Constantino, y después la iglesia como tal va adquiriendo más y más poder, al grado que los papas tenían sus propios estados, ¿no? Las ciudades-estado italianas eran prerrogativa y eran territorio donde gobernaban cardenales,
donde gobernaban clérigos. En el libro de Maquiavelo, por ejemplo, hay los estados eclesiásticos. ¿Cuál es ese estado en que gobierna un cura? O sea, hay todavía, hacia 1500, 1600, esas constituciones políticas, donde además, obviamente, la Iglesia tenía una justificación y legitimación de ese orden de cosas. ¿Estado eclesiástico? ¿Perdón? ¿Estado eclesiástico? Sí, en el Príncipe dice estados eclesiásticos, ¿no? La tipología que hace Maquiavelo de los tipos de Estado, de las formas de Estado, habla de los estados eclesiásticos. Entonces, fíjense que la religión y la Iglesia siempre han estado unidas de alguna forma. Les decía que la Revolución Francesa había cortado, descabezado esa ideología, por decir así gráficamente, ¿no? Porque claro, ya no había nadie superior a nosotros, todos somos iguales. Y entre nosotros, cualquiera de nosotros puede gobernarnos. No hay un grupo predestinado a gobernarnos, que sea de sangre azul, que sea aristocrático, que sea una dinastía por la gracia de Dios, o que descienda no sé de qué Dios. No, ya no hay eso. Entonces ese es un gran mérito de la Revolución Francesa. El nivelar la posibilidad de ser gobernante y ser gobernado. Es decir, de que ustedes solo van a ser gobernados y por lo tanto entre nosotros vamos a establecer quiénes los gobiernan. No, eso ya no es así. Y particularmente las consecuencias posteriores fueron el desarrollo de la democracia, ¿no? Que en definitiva lo único que manda es, la única que manda es la voluntad popular, la voluntad soberana, la voluntad de la mayoría que establecemos y que bueno, además es pro tempore, eso es fundamental, fíjense. Es decir, nadie va a estar indefinidamente, todo es temporal. ¿Por qué? Porque puede equivocarse, porque puede gobernar mal, y como todos somos iguales, tampoco nos vamos a negar el futuro, tampoco vamos a validar los errores eternamente, simplemente cambiamos al que gobierna. Y esa es la democracia como mandato temporal de gobierno de un igual a nosotros. Y cuando deje de ser gobernante van a volver a hacer lo que era antes. Entonces no es que mientras es gobernante adquiere no sé qué prerrogativas, no sé qué aura, no hay tal. Esos son resabios de la concepción religiosa de la política y de este discurso triunfante de la Iglesia, lamentablemente que ha llegado a situaciones extremas, ¿no? Y que obviamente también han habido críticas y ha habido la cisma, la gran división entre el cristianismo católico que fue posteriormente y el protestante, la reforma. Bueno, ahora, en la Biblia se encuentra, por ejemplo, alguna referencia al pastorado. Sí, en Salmos, no sé qué, inclusive hay un salmo, ¿no? Jesús es un pastor, no sé qué. El pastor que ama las ovejas, que especialmente ama a la descarriada y que puede dar la vida por cualquiera de ellas. Fíjense esos pasajes. También la imagen de Cristo, de Jesús como el buen pastor, es también una imagen política. Es decir, no se trata solamente de una imagen religiosa, ¿no? Sí, yo tengo un Padre en el cielo que me cuida, que me quiere, al que yo le rezo, pero no tiene mayor influencia aquí. No, no es solo eso. Es la validación de una situación en el mundo en la que la Iglesia estaba al lado de los gobernantes, o en el peor de los casos eran los gobernantes. No se olviden, la Revolución Francesa, aparte de la nobleza, estaba el clero. O sea, el clero como clase social era una clase poderosa, rica, y que decidía en función de los intereses de ella misma. Entonces, la imagen de Jesús de Nazaret en la Biblia como el buen pastor es también un antecedente ideológico del pastorado.
Es decir, ¿cuál es la cultura política que se crea en torno al pastorado? ¿Con o sin religión? Como muy bien ha dicho Adrián, hay pastorado también en el culto a la personalidad, en países materialistas, ateos, socialistas. Claro, es que es muy fácil, pues, ¿no? Si nosotros, nadie cree en Dios, ¿no? Aquí no hay nosotros de que Dios, ¿no? Pero Él es como superior a todos. Él es magnífico, Él es lo mejor. A Él no se lo puede cuestionar, a Él no se le puede criticar, a Él hay que venerarle, hay que disponerle todas las mujeres que quiera, todas las casas que quiera, toda la riqueza que quiera, porque Él nos gobierna, Él nos quiere, Él nos da. Esa es la ideología política del pastorado. ¿Y saben quién la reproduce? La oveja. Eso es lo más grave. Que quien reproduce esa ideología política de sometimiento, etc., y la cree realmente, es la oveja. Y por eso la oveja dice, pastor, yo estoy aquí, no te olvides de mí, yo necesito esto, dame. Me llamo tal cosa, no te olvides. Esa es la actitud de la oveja. O sea, no es ver al gobernante como uno más de nosotros que por un tiempo va a realizar políticas y que va a hacer lo que mejor considere para la comunidad, para la totalidad, para la sociedad. No, es yo tengo derecho, me llamo tal, me están negando esos derechos, te pido que me des. Y de esa cultura se aprovechan los líderes plebiscitarios. Es decir, yo te estoy dando, esto es mío, yo te estoy dando a ti, yo te quiero, yo te cuido, yo soy tu gobernante al que tú debes amar. No solo respetar, no solo no cuestionar, no solo votar, sino amar, porque tú eres nada sin mí. Fíjense, ese es el mensaje. Ese es el mensaje del pastorado. Y de eso pueden aprovecharse muy bien. Y se aprovecharon muy bien personas como Mao, por ejemplo, ¿no? O Kim Il-sung, este dictador que inició Corea del Norte, ¿no? Y que su dinastía ahora llega a su nieto. El actual es el nieto de Kim Il-sung, ¿no? ¿Cómo? Kim Jong-un. Sí, el nieto, ¿no? Entonces, fíjense, claro, nosotros somos como los elegidos. ¿Elegidos por quién? Porque ya no hay Dios. No, pues es que es la fuerza de las armas, la ideologización de la población, y la población que actúa como ovejas merece tener un pastor. Sí. Respecto a lo de Kim Jong-un, en diferentes documentales se muestra esto, que hay visitas guiadas, ¿no es cierto?, por todos los lugares que ellos quieren mostrar, y ahí siempre se remarca. Hay una pintura en la que supuestamente habían nacido fruto, no hablan de dioses, pero sí de las divinidades, ¿no? En ese monte había nacido el abuelo del actual gobernante y que había descendido en su caballo, no sé, una estupidez así, ¿no? Bueno, esa era creo que en ese sentido era un poco, o es un poco más teocrático, ¿no? El gobierno, o su justificación ideológica del poder, ¿no? Ahora, sí. En el otro, bueno, está bien. Está bien, claro. Bueno, al principio eran más consecuentes estos materialistas, ¿no? Eran consecuentemente más ateos. Había desaparecido. Quiero decir, al principio, la revolución bolchevique, por ejemplo, era consecuentemente materialista, atea. Pero después, claro, se fueron acomodando a las circunstancias y tenemos a Chávez que aparece con no sé qué rasgos sagrados y algunas actitudes ya místicas, ¿no? O sea, esa es la poca solidez, porque si son marxistas deberían ser plenamente ateos y materialistas. Ahora, por ejemplo, Mao no hacía referencia a que él descendía de algún dios, pero la forma como llevó adelante la llamada, y su mujer era peor que él, ¿no? Llevó adelante la llamada revolución cultural, era justamente para lavar el cerebro a todos y creer que todos son ovejas frente al pastor. Es decir, Él es nuestro Padre, Él nos quiere. Adolescentes se ofrecían sexualmente, y cuando les preguntaban, ¿por qué se ofrece usted, ama?
Él nos da todo, lo poco que yo puedo darle, mi cuerpo es nada. Entonces fíjense, a esos extremos llegaba esta idolatría de estos falsos ídolos, que son los pastores, que materialistas o con un discurso inventado, con mitos, leyendas de los dioses, la genealogía de los dioses, la teogonía y no sé cuánta cosa más, ellos estarían expresando la descendencia. Por ejemplo, aquí el Inca que hemos hablado, ¿no? O los aztecas, o el faraón en Egipto, o el emperador en la China, etc. Es decir, con más o menos discurso teológico, con más o menos contenido teocrático, el pastorado construye una cultura política por la que el gobernado se reconoce y se ve solo en la medida que es individualizado por el gobernante. Y claro, por eso las políticas sectoriales, ¿no? Yo les voy a dar, a ustedes les estoy dando, ustedes son como mis preferidos, son mis ovejas, y ustedes que se descarrían también los quiero, y yo voy a dar la vida por ustedes porque a ustedes me debo. Entonces esa es la forma como se constituye una razón una razón política, una manera de relacionar el gobernante con los gobernados. Y claro, eso supone un trabajo ideológico muy fuerte, largo, entendiendo que partimos de una sociedad igualitaria, democrática, una sociedad en la que se asume que cualquiera puede gobernar y lo va a hacer temporalmente. Claro, lo que viene después es el natural, ¿no? Si es un Dios el que nos gobierna, si es el gran pastor, el gran Mao o el jefe máximo, Stalin. Por eso la crítica de Orwell de decir el gran hermano es muy acertada, ¿no? Claro, es un hermano de todos, pero no es en realidad hermano, es como el padre, y es el gran padre, ¿no? El que nos da todo. Y ese es el carácter dictatorial de las sociedades que, siendo pastorales, pueden inclusive ser ateas. O sea, el ateísmo puede acomodarse también al pastorado, que ha surgido normalmente, es decir, en la historia, el pastorado ha estado usualmente asociado con gobiernos religiosos, es decir, con descendientes de los dioses, etcétera, ¿no? Y que querían a sus súbditos, porque claro, tampoco eran déspotas que aplastaban. Los chinos hacían eso, ¿no? Con también los egipcios, pero siempre quedaba un margen de justificación ideológica. Esto lo hacemos porque es nuestro gran imperio, y mueren aquí los conquistados, los críticos, los huesos de los que han construido la muralla china, son cimientos de la muralla china. Había ciudades íntegras de los que hicieron las pirámides. Entonces fíjense, el pastorado es esto, crea esta cultura política, y cuando ya se afirma es muy difícil cambiar. Es decir, ¿cómo le vas a decir a alguien que deje de creer en su padre? Que además es el que gobierna, que deje de amarlo, porque tal es el bombardeo informativo, propagandístico y el lavado de cerebro, que aunque vean las evidencias más claras, no, es él, no, yo lo quiero, no, yo por él voto, no, por él yo muero. Entonces es muy grave, fíjense. Y claro, la relación es individual. Es decir, yo no los veo a ustedes como una masa. Para mí no son masas, son personas. ¿Y saben qué? A cada uno de ustedes lo quiero. Y a cada uno de ustedes lo conozco bien, sé quién es cada uno. Los conozco sus defectos, pero ¿saben? Les perdono. Porque yo los quiero, yo los cuido. Ese es el mensaje, fíjense.
Esa es la cultura política del pastorado. Bueno, esa es una forma. ¿Cuál es la otra forma de realizar la relación gobernantes con gobernados? Es lo que Foucault llama razón de Estado. ¿Y en qué consiste? Hay un largo desarrollo también histórico, ¿no? Habla de la ciencia de la policía, por ejemplo. A ver, ¿quiénes han leído el texto? ¿Qué es la ciencia de la policía? Era como no se entiende actualmente a la policía como se la entendía antes en sus orígenes, y en esos orígenes era más que todo, lo cita Tucson, creo, no recuerdo muy bien el nombre, ¿Sí? pero el Estado dividía sus poderes en 4, y el de la policía cobraba especial relevancia porque como que regulaba las demás relaciones de las otras 3, ¿no? En este sentido era, y ahí da una conclusión de que el poder son las relaciones que se dan con los individuos, y la policía tenía esa función, ¿no? La de la intervención estatal en esas relaciones. Sí, muy bien, gracias. Turqués de Maillard, ese es uno, hay otros más que cita respecto de la razón de Estado, pero lo que muestra siempre tan meticuloso y basado en el documento, ¿no? Porque lo que hace Foucault no es ideología, ¿no? Sino es análisis de los documentos. Y en eso es sumamente sólido, ¿no? Porque ¿quién le va a discutir si las fuentes están en nota de pie de página, se hace referencia a los libros, se hace referencia a los autores? Se puede discrepar un tanto sobre las interpretaciones de Lamarck, por ejemplo, fíjense, fines del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, von Giusti, que tiene también estos libros, ¿no? Estos textos, Die Politik, por ejemplo, o Die Polizei. El concepto es alemán, ¿no? Wissenschaft Polizei, esa es la ciencia de la policía. ¿Y en qué consiste? En establecer que la sociedad necesita un poder armado que la regule. Y fíjense, en su inicio, aquí por ejemplo se señala, ¿no? De Lamarck señala, ¿cuáles son las competencias de la policía? Hoy día esto parecería bastante raro, ¿no? Competencia de la policía, mantener el orden en la religión, en la moralidad, en la salud, en el abastecimiento, en las carreteras, en los canales, en los puentes, edificios públicos, seguridad, artes, comercio, fábricas, servidumbres, todo, a los pobres también. O sea, la idea de crear un poder que regule el buen funcionamiento de la buena, diríamos, convivencia en la sociedad, abarcando gran cantidad de competencias. Aquí no está solo para reprimir o para perseguir a los delincuentes, sino para regular que las personas que viven en la sociedad obren de manera adecuada, de manera civilizada. Es muy curioso, en las crónicas que tenemos del siglo XVI, las crónicas en América, ¿no? Muchos cronistas dicen vivir en policía. ¿Qué significaba eso? Vivir civilizadamente. O sea, no como los indios que estaban adorando monolitos, de ahí la extirpación de las idolatrías, ¿no? Que tenían los ritos y que tenían este sistema del Inca. No, vivir en policía, así se expresan los cronistas del siglo XVI. ¿Y eso qué significa? Vivir civilizadamente. ¿Y eso qué significa? Reprimir a los que no cumplen obligaciones morales, religiosas, y tener los servicios que debe tener una ciudad, es decir, una sociedad civilizada. Entonces, ese concepto de vivir en policía implicaba el desarrollo de la civilización a tal grado de establecer el monopolio de la fuerza y de las armas para regular la vida de la población.
Y eso ya no es pues, yo soy el pastor que te cuido a ti, sino es, yo soy el gobernante, a mí no me importa a quiénes gobierno, lo que yo hago es tomar decisiones para el bien común, para la mayoría. Hay una minoría que está muy mal, bueno, yo lo siento, pero la política que yo estoy aplicando es para la mayoría. A ustedes les va a beneficiar un poco, pero yo no puedo priorizar. Porque es que yo amenazo y hasta las últimas consecuencias, no sé qué, ¿no? Para eso está la policía. Entonces no es que aplico políticas porque, bueno, me parecen las mejores y las van a entender, ¿no? Yo sé que las van a rechazar, porque algunos quieren que ser ovejas. Algunos no pueden actuar sino como ovejas. Y hay ovejas negras que hacen un berrinche para lograr lo que quieren ellos. No les interesa el conjunto, no aprecian el conjunto, no aprecian la totalidad, no aprecian las políticas públicas como totalización, sino quieren políticas que en realidad son prebendas de individualidad, es decir, para los individuos. Y claro, berrinchan para eso. Entonces, la razón política no es solo cómo se comporta el que gobierna, sea como pastor o sea como Estado, sino lo que hacen también los gobernados para motivar acciones o para forzar acciones. Y en la razón de Estado, cuando el Estado se comporta ante la población gobernada como multitud, no como individuos con nombre y apellido al que hay que favorecer y hacer un intercambio de favores también políticos, obviamente tiene el monopolio de la fuerza. Y ese monopolio, en sus orígenes, en los orígenes de la razón de Estado, radicaba en la ciencia de la policía. Es decir, lo que es prerrogativa de la policía, lo que debe hacer la policía para mantener la posibilidad de gobierno en beneficio de la multitud y no de grupos, mucho menos de individuos. Entonces, este texto muestra precisamente eso, el desarrollo de la razón de Estado desde el siglo XVII con diferentes autores de Lamarck, como hemos visto, y otros. Ustedes pueden ver el texto si no lo han hecho, o este resumen, que es bastante puntual, y van a comprender que lo que hace Foucault es mostrar estas maneras de establecerse una razón política, es decir, una relación entre gobernantes y gobernados que se fortalece mutuamente. Es decir, el pastor crea ovejas y las ovejas se fortalecen gracias al pastor, al que también lo consagran como pastor. No es que él se impone y arrasa con todos, no, sino que tiene que hacer favores a algunos para tener también sustento. No es solo coerción. El poder es siempre coerción y consenso, como hemos visto en una clase anterior. Ahora la pregunta es, ¿qué existe en Europa? ¿Qué existe en el mundo de Foucault? Que es el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. ¿Existe razón de Estado o existe pastorado? ¿Y qué implica estas dos formas, estos dos modelos, respecto de lo que podría ser el arte de gobernar, o la racionalidad política? Quienes han leído, ¿qué han encontrado? A ver, ejemplos del siglo XX de pastorado. Antes, bueno, hasta la muerte de Foucault, ¿no? 1984. Charles Manson. Estamos hablando de gobiernos. Ese era un grupo de desadaptados criminales.
hablando de tipos de gobierno. ¿Qué gobierno sería, por ejemplo, un pastorado? Sí. El gobierno peronista. Sí, el peronismo es un buen ejemplo, ¿no? Y todavía existe, fíjense. Es increíble cómo todavía existe. Y crea tal fanatismo. Sí. Y claro, Juan Domingo Perón es inviolable y no se lo puede criticar, no se lo puede cuestionar. Es el gran estadista del siglo XX, el constructor de la nación argentina. Y claro, su esposa aparece como la gran heroína, ¿no? Sí. Claro, viene desde abajo. Evita es del pueblo. Y por eso es que nos quería, por eso es que nos daba. Y nosotros, los descamisados, siempre la hemos apoyado, la hemos defendido y la veneramos. Casi una santa, ¿no? Sí. Fíjense a dónde llega. La religión también se mezcla. Muy buen ejemplo, otro pastorado. ¿La socialdemocracia es un pastorado? Sí. ¿Sí o no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Yo digo que sí. ¿Alguien dice que no? ¿Por qué no sería un pastorado? Porque la socialdemocracia tiene, por ejemplo, políticas de impuestos selectivos, ¿no es cierto? Es decir, uno gana más, tiene que pagar más impuestos. Ese es un principio de la socialdemocracia, que es el Estado se nutre de recursos según el nivel de ingreso de los miembros de la población, es decir, según los ciudadanos y su ingreso hay diferentes tipos de impuestos con aranceles diferentes, ¿no? Alguna vez yo conversé con una persona sueca y le pregunté cuánto de su sueldo tenía que pagar y hasta cuánto podían pagar de impuestos en Suecia los que ganaban más, ¿no? Y decía, bueno, hay personas que pagan hasta el 70, 80% de su sueldo en impuestos. Fíjense, pagar 80%, pero son los que ganan más. Entonces, la política es gravar más al que tiene más. Eso no es porque, ay, pobrecito, tú no tienes, no. Es para que haya recursos del Estado que se puedan administrar, de manera que al desempleado se le dé un subsidio de desempleado y la salud sea gratuita y eficiente y la educación tenga un altísimo nivel y los profesores tengan altos sueldos. Para eso los impuestos deben ser altísimos en el caso de los más que tienen más ingresos, de los que ganan más, y menos van rebajando en la medida que los ingresos disminuyen. Entonces, ¿esa es una política de pastorado o de razón de Estado? ¿Qué les parece? De razón de Estado, ¿no es cierto? Parece que lo que le interesa es el pobre. No, lo que le interesa al Estado socialdemócrata es tener los recursos para cubrir necesidades fundamentales de manera, diríamos, similar, de manera que no haya beneficiado. O dicho de otra forma, gracias a los impuestos la educación tiene alto nivel, es gratuita, los profesores están muy bien pagados y la formación es el principal medio de promoción social. Entonces no es porque lo ven, ay pobrecito, este está pidiendo limosna, le daremos, no sé, comida, ¿no? No es esa la actitud asistencialista. El asistencialismo generalmente es pastorado, ¿no? ¿Por qué? Yo te estoy dando. Yo soy, fíjense, miren, yo, fírmenme, yo le estoy dando. Ese es el pastorado hipócrita que hace propaganda. En cambio, las políticas que tienden a establecer un Estado con recursos que puedan responder a necesidades básicas sin discriminación y para que sean mecanismos de promoción social, son razón de Estado.
Entonces, la socialdemocracia, desde ese punto de vista, no sería pastoral. ¿En qué sentido sería? Dime, Eric. Creo que ese es un punto álgido también del texto que es escogido, de Camino de Servidumbre. Y en el prólogo hay una referencia a este tema, ¿no? Si adoptar las ideas de una planificación centralizada de la economía estatal o dejar al individuo el poder de decisión de su dinero, ¿no? Tendría que ver con la coacción y la reducción de libertades progresivas del individuo. Si este vaivén entre políticas daría como resultado un resbaloso terreno, ¿no? En el que si se implementa una política de más de tono social, ¿no? En ese sentido, tendría que necesariamente pedirse más integración estatal. Ahora, ¿en qué sentido no sería, o sí sería una relación de pastoreo, ¿no? Entre el Estado y los ciudadanos? Yo digo que sí sería una relación en un ejemplo concreto. Cuando el Estado interviene a los individuos que tienen más recursos para redistribuir su riqueza, lo que se tiene ahí es algo parecido como la de la razón de Estado, ¿no? Que sería el bien común. Ahora, ¿quién dictamina el bien común? Ahí sí tendríamos que remitirnos a un pastor. ¿Por qué? Porque si bien estas políticas han sido deliberadamente implementadas en los países nórdicos, responden también a este tipo de ideologías, ¿no? Que finalmente uno tiene que redistribuir a fuerza porque los ricos no te van a entregar su plata porque ellos quieren, ¿no? Entonces el impuesto sería esta medida violenta amparada por las políticas estatales, ¿no? Lo que haría que los que trabajen serían siervos directos del Estado porque no podrían disponer su dinero de la manera que ellos vean más conveniente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la relación entre los más ricos, entre comillas, sería una relación entre siervos, ¿no? O sea, vos me das tu ingreso porque yo sé qué hacer mejor con tu plata que vos mismo, ¿no es cierto? En ese sentido sí se podría tomar ese tipo de relación. Muy bien, gracias, Eric. ¿Alguien más quiere opinar sobre el tema? Es muy interesante este tema, ¿no? Cabe también hacer notar que grandes empresas transnacionales tienen sede en los países nórdicos, ¿no? Volvo, por ejemplo, Nokia, son empresas de punta transnacionales que tienen sede en estos países y por lo tanto hay gente muy, muy rica. No es que con esa política socialdemócrata no hay ricos y hay muy, muy ricos también. Entonces no hay que pensar que la socialdemocracia evita que haya muy ricos. Hay y también son pocos, pero esa es la tendencia mundial de los oligopolios, ¿no? O sea que solo algunos van a llegar a ser muy ricos y cada vez son menos. Pero ese es otro tema. El tema interesante es que eso lo plantea, como decía acá el compañero Martínez, que Foucault muestra que en su tiempo hay también combinación de ambas razones políticas. Es decir, en algún sentido es pastorado y en otro sentido es también razón de Estado. Y eso también hay que analizar, hay que ver sobre la socialdemocracia y otros regímenes, ¿no? Después de él, si analizamos, por ejemplo, lo de Chávez, evidentemente es pastorado. Nada de razón, es el buen ese gobierno, ¿no? En su Estado. Entonces, claro... La expropiación. ¿Perdón? Tal vez la expropiación, ¿no? Claro. Esa sí sería una política fundamental en una razón de Estado, ¿no? Ahora, como medida revolucionaria del marxismo, tiene un sentido, ¿no? Pero ese no era el sentido que le dio Chávez a las expropiaciones, ¿no? Era para redistribuir entre su séquito de seguidores y por aplastar a los empresarios relativamente florecientes. Bien, nos vamos a quedar aquí, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. La próxima clase vamos a terminar de redondear este artículo y lean lo siguiente, ¿no? Les voy a indicar. En el disco que dice Foucault 2, porque hay Foucault 1, Foucault 2, ¿no? En la carpeta que dice Foucault
2 van a buscar la gubernamentalidad. Aquí está, gubernamentalidad. Este es el texto que le van a leer para la próxima clase. Vamos a ver un poquito más de omnes et singulatim, pero también esto, ¿ya? Entonces para la próxima clase lean eso. Si no leen, difícilmente opinan, ¿no?